¿Te has detenido a pensar cuántas veces Dios ha obrado en tu vida y cuántas de esas veces le has agradecido verdaderamente? ¿O alguna vez te has sentido alejada, rechazada o sin esperanza y luego has experimentado la gracia de Dios en tu vida? ¿Te has detenido a agradecerle verdaderamente? ¿Somos como los 9 que recibieron su sanidad y no regresaron a dar gracias? ¿O como el único que regresó a agradecer al autor de su restauración? La historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús sigue siendo un reflejo de nuestra realidad hoy. Aunque no enfrentemos lepra física, muchos lidiamos con lepras emocionales, espirituales o sociales. Para conectar esta enseñanza con nuestra vida, veremos cómo el milagro de Jesús transformó a los leprosos y cómo su obra sigue restaurando vidas hoy, como en la historia ficticia de Carlos que te compartiré hoy. En el día de hoy vamos a profundizar en la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús, pero solo uno regresó a dar gracias. Veremos cómo vivían los leprosos en tiempos bíblicos, el sufrimiento físico, el aislamiento social y el significado espiritual de esta enfermedad. El milagro de Jesús como un acto de amor y sanidad que cambió sus vidas para siempre. El poder de la gratitud, como uno de ellos regresó y su fe lo llevó a recibir mucho más que una sanidad física. Conectaremos esta enseñanza con una historia ficticia de la vida de Carlos, un hombre que vivió en aislamiento del alcoholismo, como los leprosos de la historia, pero cuya vida fue transformada por la gracia de Dios. Quédate hasta el final porque veremos cómo esta enseñanza puede ayudarnos a vivir con fe y gratitud en nuestro día a día. Esta es una invitación a redescubrir la obra de Dios en nuestras vidas y a regresar a Él con un corazón agradecido. Por favor, apóyame con un like, suscríbete y compártelo con otros para que este mensaje pueda ser de ayuda para alguien que lo esté necesitando. ¿Estás listo? La historia que vamos a escuchar se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Voy a usar la versión de la Biblia, YouVersion. En la versión TLA está el relato. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Señor. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de nosotros y sánanos! Jesús los vio y les dijo: Vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: ¡Gracias, Dios mío! ¡Muchas gracias! Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿No eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre: Levántate y vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. Veamos el contexto geográfico de esta historia. Jesús realiza este milagro mientras viaja hacia Jerusalén, pasando por la región entre Samaria y Galilea. Este detalle es significativo porque relata el alcance del ministerio de Jesús. Jesús tuvo un ministerio que rompe fronteras, prejuicios y tradiciones humanas. La región entre Samaria y Galilea
era un territorio con tensiones históricas. Los judíos y los samaritanos tenían dificultades culturales, religiosas y políticas que los dividieron profundamente. Para los judíos, los samaritanos eran considerados herejes y culturalmente inferiores. Eran vistos como impuros debido a su mezcla de prácticas religiosas y su origen étnico híbrido. Este grupo de leprosos que Jesús sanó estaba formado por samaritanos y judíos. La enfermedad no hace diferencia entre las personas y los había unido en su sufrimiento, rompiendo así las barreras que normalmente los separaban. Ahora veamos el contexto cultural y social de la lepra en esos tiempos. La lepra era una enfermedad devastadora, causaba desfiguraciones físicas, pero su impacto más profundo era social y espiritual. Era vista como un castigo divino y una señal de impureza. Los leprosos eran condenados a una vida de aislamiento, sin esperanza de sanidad. La lepra producía aislamiento y rechazo. Una vez que la persona era declarada impura, quedaba completamente aislada de la comunidad. Los leprosos eran expulsados de sus hogares, de sus comunidades y de sus lugares de adoración. Vivían en colonias fuera de las ciudades en completa marginación. Los leprosos perdían su identidad. Ya no eran vistos como miembros funcionales de la sociedad, sino como impuros. Los leprosos, según Levítico, capítulo 13, versículos 45 al 56, debían usar ropa desgarrada, dejar el cabello suelto y cubrirse la boca, gritando impuro, impuro, al acercarse a alguien, para advertir su presencia. En la cultura hebrea, la lepra no solo era vista como una enfermedad, sino como un símbolo de pecado y juicio divino. La impureza ceremonial les impedía participar en el culto y en las festividades religiosas, lo que significaba estar desconectados de la comunidad de fe. Se creía que la lepra podía ser resultado de un castigo divino, lo que intensificaba el rechazo y la culpa de quienes la padecían. Los leprosos dependían completamente de la caridad de otros para vivir. Muchos vivían mendigando, ya que no podían trabajar ni participar en actividades económicas. En términos espirituales, la lepra simboliza el pecado. Así como la lepra aislaba a las personas físicamente, el pecado separa a las personas de Dios. El pecado corrompe y afecta a todos los aspectos de la vida, tal como la lepra afectaba el cuerpo. Al igual que los leprosos necesitaban sanidad física, todos, absolutamente todos, necesitamos sanidad espiritual a través de Jesucristo. Su desesperación los llevaba a buscar cualquier esperanza de sanidad, como vemos en el caso de los 10 leprosos que ven a Jesús. No se acercan físicamente, pero claman desde lejos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Su grito es más que una petición física, es una súplica por restauración total. Ellos querían ser limpios para recuperar todo lo que habían perdido a causa de su enfermedad. Cuando Jesús los vio, les dio una instrucción: vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Esto era significativo porque según la ley, solo los sacerdotes podían declarar sanos a los leprosos, permitiéndoles reintegrarse a la sociedad. Los leprosos obedecen y mientras van de camino son sanados. Ellos mostraron tener fe y obedecieron la instrucción que Jesús les dio. La obediencia de ellos produjo el milagro de la sanidad en sus cuerpos. Así nosotros debemos actuar en fe a lo que nos dice Jesús en la Biblia, porque siempre que obedecemos seremos bendecidos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: «Gracias, Dios mío, muchas gracias». Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Solo uno regresa glorificando a Dios a gran voz.
Este hombre era un samaritano. Él reconoció que su sanidad vino de Dios y cayó a los pies de Jesús para adorarlo, porque creyó que Jesús, el Hijo de Dios, le mostró misericordia al sanarlo y restaurarlo. ¿Se imaginan lo que sintió al verse limpio de las llagas? ¿Cuánto tiempo habría estado lejos de su hogar? ¿Cuánto tiempo habría sido despreciado por su comunidad? ¿Cuánto tiempo habrá estado apartado de todo? Solo él pudo darse cuenta de lo que significaba haber sido libre de esa enfermedad, y se llenó de gratitud y corrió de regreso a darle gracias a aquel que lo hizo posible. ¿Eres agradecido con Dios? ¿Te das cuenta de toda la misericordia que recibes de Él cada día? ¿Puedes imaginarte un instante sin la misericordia de Dios? ¿Cómo serías? Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió a dar gracias a Dios? A veces estamos tan acostumbrados a recibir y recibir todo de parte de Dios que ya perdemos la gratitud. Imagina a un ciego que recibe la vista mediante una cirugía. Él mostrará asombro y gratitud a Dios por todo lo que ahora puede ver y disfrutar. Para no perder la gratitud, hay que volver a ver con admiración todo lo que Dios nos da cada día. También podemos pensar que merecemos todo o que lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestro propio esfuerzo y por eso no le agradecemos porque creemos que no nos lo hemos ganado. Y la verdad es que si Dios no nos diera la salud, las habilidades, las oportunidades, etc., nosotros no podríamos lograr nada y por eso debemos agradecerle, porque todo lo que Él con su misericordia y amor nos tiene, nos ayuda a salir adelante. Quizás tú me dirás, ahora no tengo nada por qué agradecer. Y yo te digo, ¿estás segura? Reflexiona, piensa, mira a tu alrededor. Estoy segura que vas a encontrar muchas razones por las que agradecer a Dios. Lo que pasa muchas veces es que nos enfocamos en lo que no tenemos o en eso que deseamos y eso nos lleva a perder la gratitud por todo lo que ya tenemos. Dios es un buen Padre y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que nosotros siempre nos enfocamos en el aquí y ahora, mientras que Dios busca nuestro mayor bien, que no necesariamente es para este momento. Por eso lo mejor que podemos hacer es cultivar un corazón agradecido, aún por las cosas que no nos gustan o no entendemos. Algo milagroso pasa en nuestro corazón cuando agradecemos. Nuestro corazón se llena de gozo, esperanza, fe. La gratitud nos convierte en personas alegres, llenas de esperanza y confiadas en que Dios nuestro Padre tiene todo bajo su control y que todo estará bien porque Él tiene todo previsto. Volvamos a la historia. Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. O como en otras versiones dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este detalle del samaritano demuestra que entendió algo más profundo, la necesidad de reconocer y adorar al dador del milagro. Aunque era considerado un extraño e impuro por los estándares judíos, el samaritano mostró más fe y más gratitud que los demás. Su acto de regresar y adorar a Jesús demuestra que Dios mira el corazón, no las etiquetas humanas. Como el samaritano, debemos aprender a regresar a Dios con gratitud, entendiendo que las bendiciones materiales o físicas no son lo más importante, sino nuestra relación con Él. Este punto de relato no solo resalta el poder y compasión de Jesús, sino que también nos desafía a examinar nuestras propias dificultades y nuestras propias actitudes hacia los demás y nuestra propia capacidad para vivir con una fe que derriba las barreras culturales. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, no solo restauró sus cuerpos, sino también su dignidad, su identidad
y lugar en la sociedad. Además, el hecho de que uno regresara para agradecer muestra que la verdadera sanidad va más allá del cuerpo, implica un corazón transformado y una fe que lleva a la salvación. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús, sino también su compasión por los marginados y su capacidad de restaurar completamente tanto el cuerpo como el alma. Mientras los otros 9 fueron restaurados físicamente, solo uno experimentó una sanidad completa, porque su gratitud lo llevó a Jesús. La experiencia de los 10 leprosos se refleja en la vida de Carlos, un hombre moderno que enfrentó su propia lepra. Carlos vivía en la calle, atrapado en el alcoholismo. Su adicción lo había separado de su familia, había perdido su empleo y lo convirtió en alguien marginado por la sociedad. Como los leprosos de la historia, Carlos vivía en aislamiento y rechazo, cargando una profunda vergüenza y sin esperanza de restauración. Un día cualquiera, mientras buscaba comida en un refugio, Carlos escuchó a un voluntario hablar de Jesús. Algo en su corazón se movió y por primera vez en años, Carlos clamó: «Dios, si eres real, sálvame». Escucha el Salmo 18:6. Lleno de angustia, llamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo, y mi oración llegó hasta sus oídos. Esto fue lo que hizo Carlos. Él llamó a Dios en su angustia, en su situación, y Dios lo escuchó. Después de su encuentro con Jesús, la vida de Carlos tomó un rumbo totalmente nuevo. La transformación no fue instantánea, pero con fe y dedicación experimentó un cambio profundo que impactó cada área de su existencia. Él experimentó una restauración personal. Carlos comenzó a sentir algo que no había experimentado en años, y esto era paz interior. Con ayuda de su nueva comunidad de fe, dejó la dependencia del alcohol. Ya no necesitaba anestesiar su dolor porque encontró esperanza en Cristo. El vacío, la culpa y la vergüenza que lo habían atormentado fueron reemplazados por el amor y el perdón de Dios. Carlos empezó a verse como alguien valioso, un hijo de Dios con propósito. Comprendió que su vida tenía un significado mayor y que su testimonio podría ser usado por Dios para ayudar a otros. Escucha lo que dice Ezequías, capítulo 36, versículos 26 y 27. Yo les daré nueva vida, haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Esto era lo que había experimentado Carlos cuando clamó a Jesús y reconoció que necesitaba a Jesús en su vida. Dios le mandó su Espíritu Santo para que él comenzara a ser transformado, a ser cambiado, y él puso de su parte para poder lograr esta transformación que Dios había empezado a hacer en él al derramar su Espíritu. Luego Carlos experimentó también una restauración social, porque Carlos pasó de ser un marginado a ser un hombre amado y aceptado. Aunque fue un proceso lento, Carlos logró pedir perdón a sus seres queridos. Con el tiempo, sus hijos comenzaron a visitarlo y su relación con ellos empezó a sanar. Carlos encontró una iglesia donde lo aceptaron como era y le dieron oportunidades de servir. Participaba en ministerios de ayuda a personas sin hogar y en recuperación, compartiendo su historia con otros que enfrentaban luchas similares. Mira lo que dice Efesios 4:32. Sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Carlos buscó el perdón también de las personas, no solamente de Dios, sino de las personas a las que las había fallado, a las que las había hecho sufrir. Y después de eso mostró compasión
por las otras personas que estaban pasando por la misma situación que él había experimentado antes de su encuentro con Cristo. También vemos que Carlos experimentó una restauración espiritual. Carlos desarrolló una relación cercana con Dios que transformó su manera de vivir. Cada mañana, Carlos comenzaba su día orando y agradeciendo a Dios por la nueva oportunidad de vida que Dios le había dado. La gratitud se convirtió en el motor de todo lo que hacía. Leía la Biblia y asistía a estudios bíblicos para aprender más sobre el amor y las promesas de Dios. Esto le daba la fortaleza para enfrentar los desafíos diarios. Carlos se convirtió en un testimonio vivo. Usaba su experiencia para animar a otros a buscar a Jesús, especialmente a aquellos que como él se sentían perdidos y rechazados. Carlos ahora dice: antes mi vida era un desastre, pero cuando regresé a Jesús encontré todo lo que necesitaba. No solo sanó mi cuerpo, sino mi alma. Escucha el Salmo 103, versículos del 3 al 5. Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Esto era lo que Carlos estaba experimentando en su propia vida. Carlos se convirtió en un testimonio de luz y esperanza. La transformación de Carlos era evidente para todos los que lo conocían. Ahora Carlos caminaba con una sonrisa en el rostro, vestido con dignidad y con una actitud de amabilidad hacia los demás. La gente que lo había rechazado antes no podía creer el cambio que veía en él. Su historia inspiraba a otros a buscar a Dios. Muchos de sus amigos, compañeros de calle, comenzaron a asistir a la iglesia, deseosos de experimentar la misma restauración. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y eso era lo que estaba experimentando Carlos, una nueva vida con Cristo de su parte, con Cristo a su lado. Carlos vio un futuro con propósito. Carlos no solo vivía una vida transformada, sino que ahora soñaba con el futuro. Quería abrir un pequeño centro para ayudar a personas en situación de calle, brindándoles alimentos, ropa y sobre todo el mensaje de esperanza en Cristo. Carlos sabía que su relación con Dios era un proceso continuo y que cada día traía nuevas oportunidades para depender más de Jesús. Jeremías 29, versículos 11 y 12. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Esto era una realidad para Carlos. Él estaba experimentando cosas nuevas y descubriendo el propósito de Dios para su vida, de ayudar a personas que estaban sufriendo como él había sufrido. En conclusión, la vida de Carlos refleja lo que Jesús puede hacer cuando un corazón herido y quebrantado se entrega a Él. Lo que antes era una existencia marcada por el rechazo, la soledad y el pecado, ahora es una vida llena de amor, propósito y gratitud. El milagro más grande no fue solo la transformación externa de Carlos, sino la restauración de su alma, su identidad como hijo de Dios y su propósito eterno. Su vida es un recordatorio poderoso de que, al igual que el leproso agradecido, cuando regresamos a Jesús en fe, Él nos da una vida nueva, mucho más abundante de lo que podríamos imaginar. Hoy, tú también puedes recibir esa misma transformación. Jesús está esperando que vuelvas a Él con un corazón agradecido, listo para sanar tus heridas, restaurar tus relaciones y darte un propósito eterno. La historia de los 10 leprosos
y la de Carlos nos enseñan verdades profundas que podemos aplicar hoy. Primero, la importancia de la gratitud. Muchos reciben bendiciones de Dios, pero pocos regresan para agradecer. La gratitud no solo honra a Dios, sino que transforma nuestro corazón y nos acerca más a Él. Salmo 103, versículo 1 y 2. Con todas las fuerzas de mi ser, alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser, lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Verdad número 2. Jesús restaura completamente. Dios no solo quiere sanar nuestras necesidades externas, sino restaurar nuestro espíritu, relaciones y propósito. Segunda de Corintios 5:17. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Verdad número 3. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios. Los leprosos y Carlos clamaron a Jesús porque reconocieron que solo Él podía ayudarlos. Hoy nosotros también podemos llevar nuestras cargas y necesidades a Él. Salmo 34, versículos 17 y 18. Dios escucha a los suyos y los libra de la angustia. Verdad número 4. Una vida transformada inspira a otros. Tanto el leproso agradecido como Carlos usaron su transformación para glorificar a Dios y ser luz para otros. Mateo 5:16. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿En qué área de tu vida necesitas la sanidad y restauración de Dios? Hoy es el día perfecto para regresar a los pies de Jesús, reconocer su poder y agradecerle por lo que ya ha hecho y hará en tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a hacer esta oración con fe para entregarle tu vida a Jesús. Oremos. Señor, Dios creador de todo lo que existe, hoy quiero darte gracias por mi vida. Sé que no he sido agradecido contigo por todas las bendiciones que me das cada día y que no las merezco. Hoy reconozco que me amas y por eso estás siempre conmigo, llamando mi atención, para que yo pueda verte pasar por mi vida y clamar a ti como el leproso que te pidió misericordia. Hoy reconozco que tengo lepra espiritual. Yo soy impuro delante de ti. Necesito tu misericordia. Por favor, sana mi alma, mi mente, mi cuerpo. Dame una vida nueva para vivir agradecido a ti y poder servirte como Carlos. Perdóname, Padre, por mis pecados. Límpiame de mi lepra espiritual con la sangre de Jesús, tu Hijo, y conviérteme en un hijo tuyo. Lléname de tu Espíritu Santo para vivir una vida apartada para ti. Gracias porque a partir de hoy puedo llamarte Padre. Gracias porque a partir de hoy soy bienvenido en tu familia. Me entregas vestiduras nuevas. Me das una nueva identidad en Cristo. Gracias por tu gracia sobre gracia que me muestras a través de Jesús, tu Hijo amado, mi Señor y Salvador. Amén. Comenta en los comentarios cómo Jesús ha transformado tu vida o en qué necesitas su ayuda hoy. Recuerda, Él siempre está dispuesto a recibirnos, restaurarnos y guiarnos hacia una vida llena de propósito. Por favor, apóyame con un like, suscríbete a este canal Viviendo con Cristo diariamente y comparte este video para que más personas tengan la oportunidad de escuchar el poder transformador de Jesús. Y recuerda, 1 Tesalonicenses 5:18. Gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga ricamente. Hasta la próxima.